experiencia de asciminib en líneas tempranas. Los recibimos con un aplauso. Los dejo con el doctor José Álvarez. Muchas gracias, gracias por la amable invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco de redefinir el manejo de la leucemia amiloide crónica cuando hemos tenido mucho tiempo manejando la leucemia amiloide crónica con los mismos medicamentos, y esto ha pasado a lo largo de la época y pasaron cerca de 11 o 12 años para tener un cambio. Esto es mi conflicto de interés. Y al igual que hace un momento, pues yo les presento un caso. Este es un caso de una paciente femenino de 40 años de edad, es originaria de la Ciudad de México. En diciembre del 2021 se presenta después de 2 meses de astenia, dinamia, pérdida de peso, más o menos 10 kilogramos en 2 meses, y una semana donde vio agudizados sus síntomas. Pueden observar aquí donde la paciente al debut con 130,000 leucocitos, los neutrófilos, el primer reporte lo mandan con 120,000, prácticamente no había blastos en sangre periférica, la hemoglobina en 10.5 y algo de glucosa, creatinina, ácido úrico. Se le realiza un aspirado de médula ósea inicialmente a la paciente. Pueden ver ahí, este es el reporte del patólogo. En realidad no veíamos cambios, veíamos formas jóvenes y era un aspirado de médula ósea compatible con una leucemia amiloide crónica. Siempre nosotros hacemos tanto el BCR-ABL, hacemos el aspirado de médula ósea y la biopsia se hace todo en conjunto. Y bueno, ahí el reporte del patólogo donde pues efectivamente también comenta los mismos cambios, ¿no? Médula ósea notablemente hipercelular con una celularidad del 100%, hiperplasia granulocítica acentuada, un grado de mielofibrosis 2 y depósitos de hierro teñibles disminuidos. Y con el paso de nosotros, con el paso del tiempo, nosotros tenemos acceso a poder utilizar los inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación en primera línea. En este caso se decidió para la paciente darle nilotinib. Nosotros hace muchos años que empezamos con imatinib y llevábamos como esta secuencia de dar imatinib, después dábamos nilotinib o dasatinib. Bosutinib y ponatinib no lograron acceso hasta el año pasado en México prácticamente, pero bueno, pues esta paciente se decidió tratar con nilotinib y pueden ver que en el seguimiento, a ver, aquí podemos ver cómo nosotros damos el seguimiento. No sé el acceso cómo lo tengan ustedes, pero para nosotros de repente dependemos de la industria para poder hacer el RT-PCR para BCR-ABL y entonces tenemos que hacerlo. Nosotros lo tratamos de hacer según las guías cada 3 meses y estamos vigilando. De repente pues hay que negociar un poco con la industria para que no se haga, porque nos lo quitan, después lo vuelven a agregar o tenemos ahí algún tema con el hospital público. Sin embargo, bueno, pues pueden ver en el seguimiento y a partir de aquí se puede observar, si es más fácil aquí, es de este lado. Se puede observar que son 2 años prácticamente que la paciente, entre inconsistencias por eventos adversos, la paciente se quejaba de problemas gastrointestinales principalmente, no había tenido problemas en el cambio del ST, en el caso del nilotinib, donde al inicio, no sé por qué no puedo, pero bueno, al inicio estaba en el 2019-2022, tiene su 100% de copias y prácticamente se mantiene en el 1%. La paciente en realidad no estaba logrando la respuesta y se ha estudiado mucho sobre en cuánto tiempo tenemos que lograr esta respuesta, ¿no? Cuando yo tengo que tener la respuesta para decir una respuesta molecular mayor y según las guías. Cuando empieza el uso compasivo en México de asciminib, teníamos la discusión por qué no darle otro inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación y hacer esta secuencia que siempre hemos realizado. A lo largo de los años son todas las terapias que hemos tenido para la leucemia amiloide crónica. Hace muchos años que, como yo les comentaba en el servicio donde yo ahora soy el jefe de servicio, pues hace 14 años ya empezábamos con tratamientos con imatinib, nos tocó el cambio de imatinib a nilotinib o dasatinib, poder utilizar el interferón para que se aumentaba la clona. Después en México ya no hay interferón ahora,
todos los pacientes ACE inhibidores de tirosina quinasa. También tenemos pacientes que en su momento, la paciente con más años de tratamiento en el servicio también recibió busulfán, hidroxurea, trasplante autólogo en leucemia mieloide crónica, que bueno, en ese momento ya ahora hemos olvidado prácticamente, salvo los T315I, y nilo y dasatinib. Pero ¿cuánto tiempo había que esperar para ver la respuesta de esta paciente? Hasta hace un mes uno podía tener acceso a esta revisión donde nos decían perfectamente cuando a los 3 meses menos de 10% de RT-PCR para BCR-ABL, ¿no? A los 6 meses menos del 1%, a los 12 meses menos del 0.1%. Y estas eran las guías del NCCN, ustedes pueden ver prácticamente salieron todas, y estas son las últimas publicadas prácticamente en julio de European Leukemia Net, que publica en el 2025 en julio lo mismo, pero ahora ya no es con este cuadro de cuándo debemos de tener respuesta hematológica o citogenética o molecular. Ahora es el número de transcriptos que tenemos que tener, qué porcentaje puede haber y si esto es favorable, si hay una advertencia o ya es desfavorable, y las recomendaciones las van a hacer con base precisamente en eso. Podemos ver que si a los 3 meses mantenemos más de 10%, se confirma dentro de 1 o 3 meses, y si persiste este 10% de BCR-ABL, entonces el paciente está desfavorable. Tenemos que pensar en cambiar la terapia. Pero realmente, ¿cuál es la terapia o cuál es lo que nos dicen en las tasas de respuesta? Este es un resumen de las tasas de respuesta de los estudios iniciales, el Decision, el NSND, cuando comparaban. Ya sabemos que no son un face to face porque no podemos comparar. El Decision tenía como endpoint primario la respuesta citogenética, mientras que el NSND la respuesta molecular. Sabemos que no era lo mismo, aunque siempre tuvimos esta pelea para los que les tocó esta parte donde veíamos esta discusión entre qué era mejor, ¿no? Dar dasatinib, nilotinib, y siempre se comparó contra imatinib, que era el medicamento inicial, el que revolucionó toda la historia de la leucemia mieloide crónica. Pero también aprendimos que las fallas a estos inhibidores se presentan. 30% es alrededor de los pacientes que van a tener falla, tanto a nilotinib, a dasatinib, en este caso bosutinib, y por ahí ponatinib, a 5 años el 21%. Y por eventos adversos pueden ver ahí los porcentajes. Entonces, más o menos es el 50% de los pacientes que no van a tener respuesta por alguna razón, porque yo tengo que suspender por un evento adverso o porque básicamente el paciente está fallando al tratamiento. Y las nuevas guías son mucho más precisas, ¿no? Yo a los 3 meses hago la medición, a los 6 meses confirmo. Y aquí pueden observar los porcentajes, pero utilizados en segunda línea, ¿qué porcentaje de pacientes realmente van a responder cuando yo ya utilicé un inhibidor de tirosina quinasa y cambio a uno de segunda generación, pero básicamente con el mismo mecanismo de acción? Porque yo mantengo el mismo mecanismo de acción en los inhibidores de tirosina quinasa. Puedo cambiar la molécula y los puntos donde se va a unir, y eso tiene que ver con los eventos adversos, pero el mecanismo de acción sigue siendo el mismo. Entonces, ustedes pueden observar cómo va cambiando conforme a las líneas de tratamiento y las diferentes fases, y qué porcentaje de pacientes voy a esperar que tengan una respuesta o que realmente cambie si yo me mantengo en una línea donde yo tengo, por ejemplo, un paciente con un inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación, ¿qué puedo esperar? Y esto es independiente de las mutaciones. Quiero aclarar que nosotros no tenemos acceso en el 100% a buscar las mutaciones, pero el ideal, uno piensa, bueno, le haces las mutaciones y si sale una que es resistente, te vas directo, pero finalmente son mutaciones que son resistentes a los inhibidores de tirosina quinasa, como se comenta aquí. Entonces tendríamos 2 indicaciones para tener que cambiar nuestra línea: por intolerancia, por resistencia, y en este caso también por la falta de la respuesta, que eso nos va a llevar la unión de estos 2 factores. Y en eso surge la asciminib. Cuando platicábamos con el doctor Jorge Cortés, decíamos, bueno, pues a muchos nos tocó ver el crecimiento del inhibidor de tirosina quinasa y de pronto tenemos ya ahora algo diferente, un STAMP. ¿Qué es esto? El mecanismo de acción de la asciminib. Ustedes pueden ver en la primera imagen donde está el miristohilo, la terminal N del miristohilo, y tienen el espacio del miristohilo donde se cierra, por decir así, lo que es el ABL, y de esa forma no hay transcripción. Cuando tenemos en los pacientes, tenemos esta translocación 922, que lo que vamos a tener es que en la porción N terminal del miristohilo, en vez de tener básicamente la parte terminal que se espera, se pega el BCR. Voy a intentarlo de nuevo porque creo que esto es muy interesante. Aquí está.
Ustedes pueden ver aquí el BCR, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente tendríamos esta molécula que es el ABL, donde va a cerrar como si fuera un candado porque va a ocupar el bolsillo del miristohilo. Básicamente, el BCR va a cambiar esta N-terminal del miristohilo y no permite bloquear esto. Por eso es que el asciminib lo que va a hacer es bloquear el bolsillo del miristohilo. Ok, tú tienes esto, tú deberías de tener esto, ahora no lo tienes porque aquí tienes pegado el BCR, porque cambia esta conformación y no voy a poder completar esta unión, y entonces lo que tengo es una estimulación constante por la producción de BCR-ABL. Por eso es diferente, ¿por qué? Porque el sitio de acción, de fijación de todos los inhibidores de tirosina quinasa está aquí, en ATP. Sin embargo, en este caso el asciminib lo que va a hacer es que va a bloquear el dominio del miristohilo. Entonces ya estamos viendo en la parte, cuando uno conoce sobre BCR-ABL, empieza uno a ver toda esta parte completamente. Entonces, uno de los estudios que nos mostró los mejores resultados fue fase 3, donde compararon el asciminib contra bosutinib. Entonces, tenemos pacientes que ya habían recibido un inhibidor de tirosina quinasa, al menos que habían recibido al menos 2 inhibidores de tirosina quinasa y se fueron repartiendo entre asciminib y bosutinib. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de los criterios claves para el tratamiento? Fue ver la tolerancia, ver las tasas de respuesta molecular mayor a las 24 semanas, tomando en cuenta los criterios como criterio de tratamiento. Las características de los pacientes muy similares, pueden ver ahí que incluso intolerancia a los inhibidores de tirosina quinasa en 37% y resistencia en 60%, y en el brazo de bosutinib 28 contra 71%. La diferencia, aquí la pueden ver, en relación a la supervivencia libre de evento entre asciminib y bosutinib. Claramente, no conocieron a mi maestro, el doctor López Hernández, pero bueno, sí, la doctora sí lo conoció la doctora, al maestro López Hernández, pero él nos decía, cuando uno ve esta gráfica, empieza uno fácilmente a entender, porque si viéramos la mediana o el tiempo del hazard ratio para encontrar la sobrevida libre de evento, pues estamos en 57.4% a 2 años contra 25%. Y le decía el maestro, porque a veces cuando nos presentan estas gráficas, el maestro decía, simplemente marquen una línea, donde ven el 50%, marcan la línea, y aquí ya tienen la mediana, sin necesidad que el ponente les esté explicando todas las partes, ¿no? Él hacía muchos comentarios en relación a todos estos estudios. Sin embargo, uno de los puntos es que es claro cuando uno ve estas gráficas la diferencia entre asciminib y bosutinib. Y sin embargo, ahí no los ponen en las gráficas. ¿Cuál fue la tasa de respuesta? En que el rango de respuesta molecular mayor en 24, 48 y 96 semanas, sí pueden ver una diferencia alrededor del 22%. Tomando en cuenta todos estos pacientes que ya recibieron 2 inhibidores de tirosina quinasa al menos, podemos observar que la tasa de respuesta molecular a 4.5 log, volver enfermedad indetectable a los pacientes, es una diferencia hasta de 5.5%. ¿Por qué es importante? Porque sabemos, no todos los países podemos estar manteniendo el inhibidor de tirosina quinasa, y eso cada vez también es más frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos una revolución que nos está alcanzando, una revolución de medicamentos y de nuevos medicamentos. Si bien en el estudio específico de asciminib no existe hoy una terapia de stop, seguramente en un futuro lo vamos a tener, como ya lo tenemos en nilotinib. En nilotinib ya sabemos que si mantenemos las tasas de respuesta, incluso hay estudios ahorita que se están corriendo en pacientes que recibieron un inhibidor de tirosina quinasa de primera línea, que hicieron suspensión y a la recaída se les está dando ahora un asciminib. En relación a los eventos adversos, en realidad fueron más frecuentes, ocurrieron más del 20%, pero pueden ver las diferencias, sobre todo diarrea. Mi paciente en realidad lo que más aquejaba era dolor abdominal, dolor articular poco, pero las manifestaciones gastrointestinales definitivamente la molestaban, le cambiaban su calidad de vida, y tomando en cuenta es una paciente joven con una fase crónica. Bueno, pues pueden ver aquí los eventos adversos, en realidad muy similares en cuestión de neutropenia, de trombocitopenia, pero gran diferencia en diarrea, náusea, rash, vómito e incluso en gastrointestinales. No está mal esta diapositiva, así está escrito, y esto es porque esto nos trae de cabeza, porque hoy ya nada más tomamos las decisiones terapéuticas y vemos la sobrevida libre de evento de los pacientes, sabemos que es eficaz, pero ahora empezamos a pensar todos en calidad de vida
¿sí? Y esto es algo que siempre se los digo a mis estudiantes, ¿no? La calidad de vida reportada por los pacientes. Si no te pone de cabeza el pensar en la calidad de vida de tu paciente, entonces algo más está fallando, porque tasas de respuesta ya lo tuvimos. Hace rato hablaban del 7+3, que por cierto nosotros seguimos utilizando 7+3 y estamos de acuerdo que es catastrófico, estamos de acuerdo que a veces discutimos con la gente que realiza trasplantes, les decimos, a veces los condicionamientos de algunos trasplantes son menos fuertes que un 7+3 y nos da más problema el 7+3. Pero bueno, lo mismo pasa ahora en leucemia mieloide crónica y este estudio lo que mostraba es la calidad de vida de los pacientes. Tenemos muy buenos tratamientos, pero hay que dar ese paso diferente. ¿Dónde está en relación a la calidad de vida del paciente? Porque tenemos diferentes edades y bueno, pues pueden ver en el estudio que sí compara todo en relación a la calidad de vida, pues los pacientes tienen mejoría en fatiga, en molestias en el estado general y sobre todo las manifestaciones gastrointestinales. Dentro de los mismos estudios, por ejemplo, ese fue el estudio Assemble, que es el que le da la entrada, pero este es el estudio Ask for More, que lo que hacen es miden la tasa de respuesta y después le suman. Ellos están tratando imatinib y le suman asciminib, ya fuera a 40 miligramos, a 60 miligramos, mantener al paciente con el imatinib. ¿Por qué lo voy a cambiar si lleva un año y más de un año con el imatinib y está bien el paciente? ¿Por qué lo voy a cambiar? Entonces, si no habían logrado la respuesta, que era tener una respuesta molecular mayor o 4.5 log por debajo de la gráfica a las 48 semanas, entonces lo que hicieron fue sumar asciminib, continuar con imatinib o switchar a nilotinib. Y lo que quiero mostrar con esto no es convencerlos de decir, bueno, es que combinen asciminib con imatinib, porque en realidad lo que se observa, a pesar de que eso, y podemos hablar de las cuestiones económicas que eso nos puede traer, en realidad lo que quiero que vean es, en este estudio nos empiezan a mostrar qué pasa si yo no cambio. Primero, 4.8% de los pacientes no van a cambiar. Si ya no tuvo respuesta al imatinib, es innecesario mantener el imatinib, no lo va a lograr. No hay forma de que yo le diga, bueno, lo voy a esperar y va a lograr la respuesta y todo. Sí hay un seguimiento que podemos discutir en relación a aquellos pacientes que se mantienen con un inhibidor de tirosina quinasa y no progresa, pero esa no es mi tasa de respuesta. O sea, yo no busco que no progrese, yo busco que se vuelva indetectable para poder después, si en algún momento lo pienso así, poder determinar quitar el medicamento o mantener con seguridad al paciente. Y en pacientes jóvenes no me puedo dar el lujo que entre una fase acelerada o que se aviente una fase blástica, porque nos vamos a meter en mayores problemas. En este caso también pueden ver en la gráfica, en la última parte, vean, 9.5% y 4.8%, el azul es el que cambió de imatinib a nilotinib. En realidad tampoco la tasa de respuesta le estás apostando muy poco a ese cambio en relación a los pacientes. Vean comparado con los pacientes que recibieron asciminib en combinación. Entonces, esto lo discutíamos nosotros con el doctor Jorge Cortés precisamente, cuando uno habla de estos cambios. Entonces, yo tener un inhibidor de tirosina quinasa y poner otro inhibidor de tirosina quinasa, la probabilidad de éxito en realidad va a haber, sí, pero va a ser baja. Por esa razón, la paciente no recibió, estaba ya con nilotinib, no switché a dasatinib, no busqué bosutinib, en realidad fue que entró a la asciminib y pueden observar la tasa de respuesta que presenta la paciente. La paciente ya se estaba desesperando de estar tomando medicamento, estaba por abandonar y justo en la consulta que hicimos de control, y esto pueden ver que es en marzo del 2025, cómo tiene una respuesta espectacular la paciente. Al inicio, no les voy a mentir, esta parte, este pequeño aumento de copias se presenta cuando empezamos a hacer el cambio a la asciminib y justo decíamos, bueno, tienes que seguir con el tratamiento y vean la tasa de respuesta. Es una paciente joven, tiene 43 años actualmente, está con respuesta completa a asciminib. Probablemente ella después con el tiempo podamos alcanzar a ver estos protocolos de stop, pero bueno, hasta el momento no está recomendado todavía con asciminib, pero sí hubiera sido no apostarle a lo mejor que se puede utilizar hoy, que es el cambiar de un inhibidor de tirosina quinasa al STAMP. Pero como todos lo sabemos, los medicamentos nuevos siempre van desde refractariedad hacia primera línea y hoy en día ya se encuentra este estudio que es el Ask for First, que fue presentado en ASCO del año pasado, donde lo que muestran es qué pasa con los pacientes
en primera línea, comparado con imatinib o con cualquier inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación. No los quiero abrumar con todas estas diapositivas. En general, lo que sí quiero que se vea es, primero, los estudios lo que hicieron fue comparar asciminib contra imatinib o asciminib contra cualquier otro inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación. Según el acceso y lo que decida el hematólogo, ustedes pueden darle lo que ustedes quieran y lo van a comparar los grupos. ¿Qué era lo que buscaban? Pues respuesta molecular mayor. ¿Qué es lo que buscamos? La profundidad de la respuesta. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a asegurar el seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes. Pueden ver el porcentaje de pacientes que se mantenían en el seguimiento, pueden ver en los comparados con el asciminib, 84% de los pacientes, 88% de los pacientes mantenían todo el tratamiento. Prácticamente es exactamente lo mismo, desviaciones del protocolo no hubo, efectos, insatisfacción de terapéutica, pueden ver que es alrededor del 6%, esto es en el seguimiento total, y las tasas de respuesta conforme pasó el tiempo, el 67.7% contra 49.9% de respuesta molecular mayor. Ya hablaba yo al inicio que más o menos el 50% de los pacientes con lo que teníamos de inhibidores de tirosina quinasa podíamos presentar estos cambios, entre resistencia e intolerancia y falla, donde vamos a tener un 50%. Bueno, esto se mantiene a lo largo de los años, esto no cambia. Sin embargo, utilizando en el 67.7%, utilizando el asciminib como primera línea. Y pueden ver esto, que es en relación a las semanas, cómo se va presentando la mayor proporción de los pacientes que van manteniendo la respuesta molecular mayor y la probabilidad de obtenerla, ¿no? Ustedes ven que sí, a las 48 semanas es el 69.1%, pero si ustedes ven al 72, ya va cerca del 80% de respuestas molecular mayor contra el 38% y más o menos a las 72 semanas estaban hablando de 44%. Entonces, sí impacta, sí, probablemente cada vez más temprano podemos utilizar los STAMP, vamos a abandonar los inhibidores de tirosina quinasa, no. Al final de cuentas son opciones terapéuticas, sin embargo, en el perfil de los pacientes, tomando en cuenta los eventos adversos, que el asciminib tiene mayor seguridad incluso cardiovascular, porque es también toda la discusión en relación a los eventos adversos, tiene más seguridad un STAMP que un inhibidor de tirosina quinasa. Pero ya nos acostumbramos, porque esa es la realidad, es cambiar un poquito esta parte donde nos hemos acostumbrado al inhibidor de tirosina quinasa y la leucemia mieloide crónica, pues no ha sido uno de nuestros mayores problemas en los últimos años. Llega el paciente, lo diagnosticamos, le damos un inhibidor de tirosina quinasa. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos de ustedes le han preguntado a su paciente si se ha acostumbrado a los eventos adversos con respecto al inhibidor de tirosina quinasa? Porque, ¿qué creen? Como los convencimos y les dijimos a los pacientes que el inhibidor de tirosina quinasa no lo puede suspender, el paciente no lo va a asociar o no lo va a decir. Pero cuando uno empieza a retomar y le dice, a ver, ¿te duelen las articulaciones? ¿Tienes diarrea? ¿Tienes problemas de disfunción eréctil en los hombres? Claro que te los empiezan a reportar. Lo que pasa es que habitualmente les decimos, con tu inhibidor de tirosina quinasa vas a vivir, entonces pues, ya no me quejo porque de todas maneras no me lo van a quitar. Voy a seguir con el tratamiento, pero por otro lado es la tasa de respuesta. Y siguiendo esta parte del estudio que les comentaba de los inhibidores de tirosina quinasa, ¿cuándo cambiar un inhibidor de tirosina quinasa? Bueno, pues este es el estudio As4Escalate, donde lo que van a hacer es comparar directamente utilizar un inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación después del imatinib o cambiar a asciminib en segunda línea. Y pueden ver las tasas de respuestas al final. Los datos basales esto fue presentado el año pasado, apenas es el análisis interino del fase 2, se van a presentar en ASH, seguramente ya van a hacer el seguimiento a largo plazo, pero pueden ver que después de un tratamiento previo, 44% van a dasatinib, 42% lo bajaban de un inhibidor de tirosina quinasa a imatinib, nilotinib 9.9%, bosutinib 5%. Perdón, estos son lo que tenían de primera línea. 44 dasatinib, imatinib 42, nilotinib 9.9, bosutinib 5%. ¿Por qué hay más pacientes con dasa que con hilo? No lo sé, o por qué depende del acceso. Como les digo, nosotros tenemos acceso. Esto por falta de eficacia o intolerancia, ahí pueden ver los cambios que se realizaron en el 90% de los pacientes. Y el seguimiento fue con asciminib, la mediana de tiempo de seguimiento cuando fue presentado este estudio o este interino fueron 26.6 semanas, pero pueden observar a la semana 4
el BCR-ABL estaba en 46.8% en 1% de los pacientes. Mientras que en la semana 24, creo que aquí los tapo, pueden observar que el 9.5% de los pacientes tenían las tasas de una MR por debajo de 4.5 logaritmos para los pacientes tratados. Entonces, tomando en cuenta esto, a 24 semanas, 9.5 de respuesta molecular mayor en pacientes que ya habían sido tratados de inhibidores de tirosina quinasa, lo que estamos viendo es que seguramente, o más bien, la indicación será, si no responde a mi primer inhibidor de tirosina quinasa, yo debería de cambiar mi mecanismo de acción para buscar un mecanismo diferente y buscar esta tasa de respuesta, tomando en cuenta las semanas. 25% de MR 4 logs a las 24 semanas. Cuando yo les mostraba el otro estudio, que es el estudio ASCEND, donde los pacientes que cambiaron de imatinib a nilotinib, a lo largo del tiempo no lograron más que el 9.7% de una tasa de respuesta molecular mayor de 4%. Entonces, sí está esa discusión. Independiente de esto, en Europa Leuquimia Net ya está en primera línea el asciminib. Creo que al final vamos a tener que aprender a saber qué paciente se va a beneficiar de un inhibidor de tirosina quinasa y qué paciente se va a beneficiar directamente de iniciar con un STAMP. El grado de eventos adversos los pueden ver comparados, prácticamente son menores los eventos adversos con asciminib, sobre todo cardiovasculares y los gastrointestinales, que es lo que más se quejan los pacientes. En conclusión, los inhibidores de BCR-ABL siguen siendo un factor clave en la leucemia amiloide crónica, esa es una realidad. El asciminib es un inhibidor de STAMP dirigido específicamente a la bolsa del miristoilo y demostró el beneficio-riesgo favorable en la población de los pacientes. El asciminib ha demostrado altas tasas de respuesta en pacientes resistentes, es una opción terapéutica en pacientes intolerantes a inhibidores de tirosina quinasa, es una elección para aquellos pacientes resistentes y hoy en día puede ser una opción en primera línea. Más o menos, ¿cuál es nuestra experiencia? Actualmente tenemos 107 pacientes con imatinib, nilotinib en primera línea empezaron 12 pacientes, son 12 pacientes en primera línea 7, con dasatinib 17 pacientes en primera línea empezaron 2 y actualmente hay 6 pacientes que se encuentran ya con este cambio hacia asciminib que ya habían recibido los 3 inhibidores de tirosina quinasa. El ejemplo que yo les ponía es una paciente que cambió en segunda línea, no pasó por las 3 líneas, esto es como más el histórico de aquellos pacientes que empezaron con una línea, 2 líneas, 3 líneas, y la última paciente que le acabamos de agregar asciminib es una paciente que se diagnosticó en 1993, prácticamente al inicio del servicio, recibió hidroxiurea, recibió busulfán, le hicieron un trasplante autólogo, después recibió imatinib, nilotinib, dasatinib, en ningún momento logró respuesta molecular mayor. Recientemente, hace 3 meses, hizo derrame pleural con dasatinib, después tuvo una hemorragia pulmonar, estuvo prácticamente un mes en el hospital con sello pleural, tuvieron que entrar incluso a hacer una embolización de la arteria torácica porque no paraba el sangrado. Retiramos todo, hicimos el trámite correspondiente, actualmente está con asciminib, la paciente está por dejar el oxígeno, tiene respuesta hematológica y ya hicimos el trámite para ver la respuesta molecular, pero es una paciente que tiene muchísimos años, que ha pasado toda esta historia, empezó de 25, 26 años, nunca se contempló el hacerle un trasplante halogénico en realidad, pero pues tenemos este cambio y ahora está con asciminib, no tiene ningún evento adverso y prácticamente está por dejar el oxígeno, que es la última paciente que logramos agregar. Como pueden ver, este es mi equipo, yo soy el viejo del servicio, somos el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, muy felices de recibirlos cuando gusten. Tenemos algunos antecedentes, aquí la doctora Hernández nos conocimos cuando yo era residente, ella rotó cuando yo era residente, era R2 de hematología, éramos R3 de hematología, y pues han sido muchas generaciones las que hemos tenido la oportunidad. Este es la última fotografía del servicio con todos los residentes, pues son grupos jóvenes, y por ahí la última dominicana que está actualmente allá, que es la doctora Yanela Gómez, que está actualmente formándose
en el servicio de hematología. Muchas gracias.